Love song, love song, love song, love song. Cooking soul, cooking soul. Bienvenidos todos y todas una semana más a Calcio al Día, un podcast de confianza, de referencia de fútbol italiano. Hoy una semana ya de vuelta de vacaciones para alguno, ya de seguimiento de trabajo para otros. Y vuelve de vacaciones mi querido compañero Maru, ¿cómo andamos? Maru está silenciado, no sé si lo sabes. Estoy silenciado, sí. Ahora. Quería hacer una... No, era un homenaje, ¿no? A esa depresión postvacacional, ¿no? Que no aciertas, ¿sabes? No aciertas. Entonces era un pequeño homenaje. Pero sí, ya estamos de vuelta, ya estamos con ganas de volver iba a decir al trabajo, pero a esto. A ver, te iba a decir que espero que la depresión no sea por culpa de este podcast. No, yo no tengo depresión postvacacional, yo soy muy feliz siempre. Bueno, me Además, gusta, este me gusta. podcast, en caso de que hubiese depresión, este podcast sería la cura. Sí, hombre. Además que mucho cariño nos están dando últimamente, ¿eh? Tanto en el primer episodio como en los siguientes en iVoox. Muchos comentarios aquí Mm. agradeciendo y mucha gente contenta de teneros de vuelta y yo también contento de tenerte a ti. No sé si lo sabes, pero estas 2 últimas semanas que me ha acompañado Adri Soria, ya que tenía que buscar Nuestro un tío. sustituto, tiré de cantera. Que Adri Soria no se comentó aquí, pero se va a ir a vivir a Nápoles. Ah, sí. Sí, sí. El tío me dijo, no, si puedo irme, me voy. Y porque puede teletrabajar, me Sí. comentó. Y se va a ir a vivir a Nápoles, así que vamos a tener el corresponsal allí. Joder, pues qué bien, qué bien. Oye, me alegro, ¿eh? Sí, a ver si. Creo que se iba esta semana o la siguiente. Y nada, cuando aterrice, conexión directa. No creo que muchos medios tengan conexión directa con Nápoles. Mirko Kaliemne de Diario AS creo que vive en Nápoles, pero el resto de... Nosotros estaremos semana sí y semana también intentando que se acredite. Ojo, Ojo, intentamos. que perdemos es enviar un correo. A ver, enviar un correo, pero a ver, de aquella manera. Alguna cuela, alguna cuela. Alguna se puede Sí. intentar. Bueno, que por cierto, mencioné a Mirko Kaliemne. Antes estaba en Diario AS, ahora está en el propio Nápoles. Entonces, le podemos enviar a Mirko, que no sé si nos sigue en Twitter, una petición de Ah, acreditación para Adri Soria. cuidado, Ojo, que no no estamos tan sé. lejos, ¿eh? No, tenemos ahí un filón de que tirar. Cuidado, cuidado. Aquí comentaron muchos imperios. Sí. Obviamente, y sería una acreditación para que vaya Adrián y la disfrute. Claro, para que. Sería una manera de agradecimiento por todo lo que hace por nosotros. No, y para que traiga contenido aquí, que también ayudaría en su vida profesional. Nosotros Pero no le lo podemos dar primero es vida que profesional. disfrute. Lo primero es que Sí, disfrute. exacto. Y además, el estadio de Napoli, bastante espectacular. Es cierto que está un poco descuidado, no sé si ha sido, pero está Yo, un yo sé, yo poquito sé descuidado. yo sé cosas sobre estadios descuidados. Sí, tu, tu estadio no está tampoco, no es de No es, última tecnología, ¿no? no es ni mío. No es ni tuyo tampoco, pero bueno. Pues sí, me comentó eso y hablando de comentarios, que te voy a pillar aquí a traición y antes de pasar a Serie A, Vale. no hemos hablado aún bueno, de los comentarios que nos han dejado a partir del segundo podcast, pero es que nos han dejado alguna pregunta que me parece muy interesante. Dime. Y la primera, bueno, coincidiendo con el parón internacional, Chaparret nos preguntó, ¿cuántos jugadores de Italia serían titulares en la selección española? Yo, Eh, yo te diría que se cuentan con los dedos de las manos
de una mano y quizá te sobran dedos. A mí se me ocurren Donnarumma, podría ser, Y, y, y no sé yo, ¿eh? y no sé yo. Es que a rendimiento actual, Donnarumma Mira, es el único que se me ocurre. yo creo. No, el que dice. Bueno, a ver, El no. único. Bastoni entra. Vale, Bastoni te lo compro. Varela, el rendimiento Luego, actual de luego, Varela, no. por circunstancias, ya sea la edad de Carvajal o su estado físico con la lesión, Di Lorenzo a mí no me chirría. No es la mejor semana para decir eso de Di Lorenzo, ¿eh? Sí, pero quiero decir, Sí, sí, es muy un buen. buen jugador. Y luego, si te pones así un poco a pensar, bueno, es que iba a decir, hay una mini crisis de nueves en España, pero claro, la de Italia que es. Italia es. Y bueno, la que me estaba bailando Esa de 2008 de Italia. es un poco, no, quiero decir, es porque España, por ejemplo, juega con un doble pivote con Pedri de 10. Sí, pero tienes a Fabián también, ¿eh? Sí, lo que quiero decir es que, hombre, a mí un Nicolo Varela, Pero el nivel de Nico Varela actual no entra. bueno, si es por el nivel actual, me Vale. quedo con Bastoni. Pero meterías a Bastoni titular. Es que yo tendría hasta mis dudas, ¿eh? Yo valoré los tres nombres que hemos comentado: Bastoni, Varela y Donnarumma. Varela, en su mejor momento, que sería la temporada pasada, sí que entra, Mm. pero sin duda. Donnarumma, pues me parece mejor portero que David Raya, Unai Simón, Remiro Uf, y para el estilo compañía. de España no sé yo, ¿eh? Está en Manchester City, ¿eh? Si hablamos de estilo. Bueno, es cierto que Manchester City justo el otro día. Ya. No. Es que a mí me gusta mucho Unai Simón. Y bueno, y si nos ponemos a hablar, pues Joan García, ¿no? Que bueno, que no es titular ahora mismo, pero está ahí. Bueno, fue convocado. De hecho, creo que No, no. todavía no. Todavía no, todavía no. Pues eso. Pero no, Y. yo Bastoni lo metería con los ojos cerrados. Quiero decir, está siendo titular Lenormand. Ya, ya, O sea, pero la comparativa creo es con que Lenormand. todos somos conscientes de que Normand en un año no va a ser el titular y va a estar para ocupar, sí, de titular. Bueno, pero por no desentonar en el 11, Bastoni a mí no me desentonaría. Y respecto al 9, el 9 es que con España sucede que Es que Ferran Oyarzábal, funciona, por ejemplo. bueno, claro, Ferran y Oyarzábal están funcionando. Ferran con Hansi Sí, Flick ha dado un paso hacia adelante brutal. Y Oyarzábal exacto. a nivel selección, después de Real Sociedad, es lo que es este año y el pasado. Pero a nivel selección, buen rendimiento. Mm. Pero Retegui y Escamaca podrían entrar ahí. Bueno, y Moise Bueno, Kean también. yo estaba pensando más en Moise Kean, claro. El Moise Kean, sí, sí. Como máximo 4 jugadores me pueden Sí, entrar en el 11. Bueno, sí, o sea, yo creo que nombres, o sea, que mejoren lo que hay en España ahora mismo, se me ocurre el Bastoni sobre Lenormand. pero es que De una Lenormand es mejora, zurdo, ¿eh? una mejor, por eso, Claro, pero juegas con uno diestro en vez de Lenormand. Ya está. está jugando con Dean Huijsen. Claro. Dean Huijsen que es diestro o zurdo, la verdad que no. Hostia, se me fue a cabeza. Se me fue a cabeza, sí, sí. Dean Huijsen es diestro. Bueno, ambos, de hecho. Que Por juegan eso, juntos. entonces, bueno, pues a Bastoni, eso, o sea, que mejoraría el nivel actual Bastoni. Luego, que no desentonarían, para mí, Donnarumma, no desentona. Di Lorenzo, porque el nivel ahora mismo es Pedro Porro. Y un Carvajal salido de una lesión bastante importante. Entonces, para mí, Di Lorenzo no desentonaría. Nicolò Varela, en un nivel normal, no desentona. Y Moise Kean puede. Porque no es el Podría. perfil de 9 que está poniendo de la Fuente. Ya, pero con todo el respeto, va Morata a la selección aún, ¿eh? Sí, pero ya Pero no juega, ¿eh? ya no juega porque juegan con Oyarzábal y Ferran, pero yo creo que Moise Kean a día de hoy es mucho mejor que Morata. Iría convocado mínimo. Jugar, no sé yo, pero convocado mínimo. Entonces, bueno, nosotros dejamos esos nombres. Es Sí, yo sí. complicado, pero yo creo que Ya te digo, el nivel de... o sea, los nombres que hemos dado, menos Bastoni, los demás es
que no desentonaría, no que mejoraría, no que mejoraría lo que hay, sino que no desentona, no queda feo ponerlo. No, no, no. A ver, Varela nunca queda feo. Lo que pasa es que a Claro, día actual no, sí, bueno, no, pero no, no vale. Sí, al sí, final sabemos el jugador que es. sí, todo el mundo sabe eso. Y te iba a decir, mencionaste un nombre. El otro día estaba hablando con nuestro amigo en común, Jordi, Sí, de mejores jugadores de la historia de Napoli, porque al final, esto de mejores jugadores de una historia de la historia del club, me parece que es algo como muy español, ¿no? Que siempre se busca una clasificación de, no, este es el mejor de la historia, pero no sé si en Italia se lleva tanto, porque en el caso de Napoli sabemos quién es el mejor, evidentemente. sí, sí, Está Maradona a años luz de siguiente y seguramente en toda la historia de Napoli no se va a dar una figura del tamaño de Diego Armando Maradona, ¿vale? pero tú sí tienes que decir un top 5 de jugadores del Napoli, ya entran muchos nombres en juego. Y uno de los nombres que me comentó Jordi era Sí, precisamente de Di Lorenzo, que es un jugador que llegó sin hacer mucho ruido, pero es un jugador que con 32 años se encuentra ganando dos Scudettos, se encuentra ganando una Eurocopa con el Napoli y se encuentra siendo capitán llevando 6 años en el equipo. Entonces, podría entrar en esa terna de jugadores que en un top 10 histórico, en un incluso top 5, pero porque dentro de su carrera ha mm, coincidido también con un Napoli ganador, que es algo que históricamente el Napoli no es. Únicamente fue en finales bueno, en 80 con Maradona. claro, a ver, en un ranking así rápido, sin darle mucho al coco, Hamsik, eh, Koulibaly, ¿te entraría? Es que yo, mira, si quieres te digo, Luego, eh, perdón, por longevidad y números, que me vas a odiar, Mertens, hmm, el impacto de Higuaín, Cavani, claro, pero mira, ya te pedí top 5 y ya me estás sacando muchos nombres. Con Ibrahim, Mertens, o Hamsik, sea, yo te diría eso, que sí, o sea, Hamsik. sin pensarlo mucho, sin irnos muy atrás. Ya, Hamsik, por ejemplo, me parece que entraría en todas las clasificaciones de top 5 Mm, de Napoli. Pero porque al final es muy representativo de la década de los 2010. Es una claro, figura histórica. claro, sí. Es que, claro, por ejemplo, Di Lorenzo ha tenido una época en el Nápoles de mucho jugador con nivel alto. Mm. Es Y que sí es el cierto Napoli que el tiene Napoli, el 4 Napoli escudetos y ella ha ganado 2, ¿eh? el Napoli de Mertens, Hamsik, Callejón, compañía, era un muy buen Nápoles, pero se encontró a la Juventus que se encontró. Y Sí. luego, por nivel, por nivel de jugador, Zola te entra en algún lado. Pero es que no me parece tan representativo. Claro. Mm, Por ejemplo, los acompañantes de Maradona, el famoso mágico, sí que sí que podrían entrar perfectamente. Entonces, al final, yo creo que te vienen muchos nombres. Tú dijiste Koulibaly, Mertens, lo- Insigne. Al final es un jugador que sí. nació ahí, se hizo capitán y se fue sin ningún escudeto. Pero podría Lo que está entrar claro es en que quitando a Maradona, todos los nombres nos salen del 2010. Sí, pero por ejemplo, tú si le preguntas a una persona de 50 años, te va a Sí. decir, ¿cómo no vas a meter a Careca? ¿Cómo no vas a meter a Bruscoliti. Giuliano? Claro, son jugadores, por ejemplo, Careca, una persona que ha Sí. nacido en los 70, en los 60 y pico, va a ser un delantero muy emblemático, suyo, igual que Bruno Giordano, que al final se dice mucho de Maradona, pero esa mágica, ese tridente, es también pasó a la historia. Porque claro, ¿tú qué antepones?
¿Un pico de rendimiento o una longevidad? O sea, ¿tú qué pones delante? ¿Higuaín o a Cavani? Yo creo que en Napoli se pone antes a Cavani, porque al final, que fueron 3 años de explosión goleadora y que tuvo una comunión con la Sí, afición enorme. Y tuvo es una que salida que no fue nada criticada en, realmente. en Fue una clubes, salida a un equipo mejor, básicamente. en clubes con un arraigo fuerte, o sea, en ciudades con un arraigo fuerte por su equipo y viceversa, se idolatra muchísimo más al que ha sido leal, Sí. al que ha sabido tener la conexión con la ciudad, con el equipo, con la afición, que al que ha dado el rendimiento. Y eso es, Sí, y eso pero es, y eso es algo que en el Nápoles pasa. sí, pero también Quiero en decir, el Napoli. siempre y claro, perdona, siempre y claro, la Mm, diferencia no sea abismal, ¿sabes? Evidentemente, Higuaín es mucho mejor, es más, no sé, bueno, no sé si es más querido, pero es bastante mejor históricamente que Mario Rui, ¿sabes? Dice, por ejemplo, en ejemplos coincisos, como puede ser, pues Higuaín, que tuvo 2 años, no sé si fueron dos, o de un nivel muy bestia, pero luego sale como sale y se va como se va. Y luego Cavani, que a lo mejor su pico es un poco inferior al que tiene Higuaín, pero su relación con el Napoli y con Nápoles es mucho más fuerte. bueno, lo cierto es que el pico de Higuaín, esa temporada que mete un gol por partido, sí que fue muy alto, pero es que Cavani creo que es el jugador de la historia de Napoli con más hat-tricks y únicamente estuvo 3 años. Mm, Llegó en 2011 y se fue en 2013 al PSG. Yo creo que no influye tanto lo fiel que seas, sino las formas. Me claro, o refiero. sea, fiel me refiero o sea, las Mm, formas, a cómo las eres formas de tú. salir. Porque, por Sí, ejemplo, Kalidou Koulibaly se va, pero ya antes había conseguido una hermandad con la ciudad. Dicen que ha estado muy claro. agradecido a Nápoles. Incluso Kavicha, que sus formas no fueron del todo buenas, yo creo que no se guarda el rencor que se guarda a Higuaín, porque también no fue a un rival directo, que eso también influye y también seguramente en una lista de mejores jugadores de la historia de Nápoles, que realmente es algo que te debe hacer una persona napolitana, porque Claro. porque yo no puedo opinar desde fuera de cómo ha impactado en la vida un jugador sobre mi vida Mm, si no soy de ese equipo, si no vivo el día a día de ese equipo. Y seguramente un napolitano no te va a poner en la vida a Higuaín de top 5. Habrá uno, exacto. dos, sí, pero te va a poner a Hamsik seguro, a Maradona, quizás te pone a Insigne porque es de ahí y porque estuvo muchos años pese a no ganar nada. Y Di Lorenzo quizás te lo pone porque es capitán de la mitad de Scudetti de toda tu historia. Y quizá este año cae tercero. Bueno, estás hablando muy pronto todavía. Me refiero a la Sí, posibilidad. sí, no. No, pero sí que el Nápoles es uno de esos equipos con esa idiosincrasia de que se prima bastante más a la persona que al jugador. Mm, Teniendo evidentemente que rendir como jugador, quiero decir, al final si no tienes un poco de valía, pues por muy buena persona que seas, hay un cierto límite. Pero sí que se prima, cuando ese nivel de rendimiento está igualado, sí que se prima bastante más el respeto que tú tengas por la ciudad, el arraigo que cojas, que entiendas un poco la cultura de cómo funciona esa ciudad, de cómo funciona ese club, esa masa social. Y el Nápoles es uno de los grandes ejemplos, como puede ser, por ejemplo, la Roma. mm. Sí, es que yo creo que Napoli es el máximo exponente de tú si te adaptas a la ciudad, la ciudad te va a adorar. Porque, por ejemplo, Koulibaly me parece el mejor nombre para representar el Napoli. Los napolitanos al final son como entre comillas, unos apestados respecto a los italianos, por así decirlo. Entonces, tú, si te dejas adoptar, te van a querer mucho. Y eso es lo que sucedió con muchos nombres. En el caso de Roma, el recibimiento que le hacen a Paulo Dybala es de absolutos locos y él sigue en la Roma en gran parte porque la afición fue a su propia casa a decir que se quedase. Es decir, la afición italiana está un poco loca de la cabeza. Entonces, eso también afecta bastante. Eso de ser unos apestosos en la ciudad me recuerda un poco a la situación histórica del Rayo Vallecano en Madrid. Mm, Que en Madrid, pues
por ejemplo, ha tenido momentos de tener 5 equipos en primera división, pero el barrio de Vallecas, barrio obrero de suburbios de Madrid, prácticamente de Madrid capital, y siempre ha tenido un poco esa injusticia encima de que, pues, lo típico, de lo que tú has dicho, siempre vistos como un poco los feos de Madrid. Y sin embargo, cuando viene un jugador y sabe entender cómo funciona esa masa social, ese jugador se enamora de ese barrio y ese barrio se enamora de él. Y al final me suena mucho lo que pasa con el Nápoles. Sí, sí, al final la masa social es lo que hace que el club tire para arriba y cada Mm. equipo, cada entidad es hija de donde está. En el Rayo Vallecano ocurre que hace obrera todo lo que rodea y eso es lo que da identidad al club. En el caso de Napoli es ese odio, ese duelo con el norte de Italia lo que hace que venga gente de fuera como puede ser un senegalés y se sienta como en casa muchas veces porque en otros sitios pueden sentir más rechazo. Hablando de rechazo, ¿no? Una de las, bueno, de las noticias de la semana, ¿no? Noticias de estos últimos meses es ese problema que está teniendo el Torino, porque ya que para enlazar temas, ya que estamos hablando de la masa social de los equipos, que al final es lo que hace que crezca, lo que hace que se sostenga, en el Torino hace tiempo que tienen un problema respecto a que tienen un duelo los aficionados y el presidente, Urbano Cairo. Hace un mes hubo una marcha de más de 10.000 personas por la ciudad en su contra. Entonces, esto también es otro ejemplo de el poder que puede tener la masa social y los aficionados. De momento, Urbano Cairo continúa en el Torino, pero este último fin de semana se repitieron las protestas en el estadio y veremos si al final Urbano Cairo, que lleva varios años de mala gestión en el Torino, pues al final Urbano Cairo es uno de los ricos del fútbol italiano. Es cierto que no es tan mayor como puede ser Aurelio De Laurentiis en el Napoli, pero ya lleva bastantes años de club y cuando lo cogió se comprometió a invertir y demás. Ahora mismo está en la Serie A y equipo, pero sus aficionados no ven que crezca. Y también en Turín se suma que tienes a la Juventus que está teniendo una crisis y parece que va a seguir. Y también eso a la gente de Torino, quieras o no, le afecta porque los ven como un rival. Es cierto que desde fuera se puede ver a la Juve y al Torino, ok, comparten ciudad, pero sus objetivos son muy distintos, pero esto no es así. Si tú eres turinés, quieres ganar al otro a toda costa, independientemente de seas de la Juve o de Torino. Para mí es uno de los problemas de los inversores que se acercan un poco al mundo del fútbol. Hay clubes que no se pueden gestionar como una empresa. Hay clubes en los que tienes que entender cómo funciona ese club, tienes que entender la valía que tiene ese club para su gente y la importancia que tiene para su ciudad y para sus obras sociales dentro de la ciudad. Y hay muchos inversores que simplemente, que hay otros que lo hacen bien, que se comprometen y se manchan un poco las manos para meterse en la ciudad y entender cómo funciona todo, como por ejemplo era el ejemplo de los dueños del Leicester City. Sí. Y luego hay otros que directamente no quieren perder su tiempo en entender cómo funciona la ciudad, en cómo agradar un poco a la gente del equipo, que esa gente estuvo antes que él y estará después que él, y simplemente ve el beneficio económico que pueda tener y se dedica simplemente a ello. Que muchas veces el beneficio económico que pueda tener un club como empresa muchas veces no tiene relación con la inversión que tú tengas en él. Porque claro, tú puedes ver unos resultados positivos, pero claro, si tú tienes poco gasto porque no inviertes mucho en el club, en la ciudad, en las mejoras, pues claro, te pasa por verlo como empresa, que al fin y al cabo el aficionado no entiende a su club como una empresa. Y de ahí la brecha. En el caso de Torino lo que achacan es falta de ambición, porque al final estos últimos años
Raúl Veganova ha ido a Atalanta, pero sobre todo el nombre de Buongiorno, que es el que Mm, pronuncia los nombres de los caídos en Superga antes de irse, porque ya era el capitán de Torino, pues el nombre de Buongiorno, que salga Buongiorno a Napoli, pues también demuestra falta de ambición. En el Torino sucede que el Torino sí que tuvo una época muy, muy ganadora. El Gran Torino fue uno de los grandes ganadores de mediados del siglo pasado. Lo que pasa es que no ha conseguido volver a tener una época ganadora y por lo que apuesta Urbano Cairo en la actualidad es por la estabilidad económica. No, al menos ese es el mensaje que percibe la propia La afición. vista empresarial. Exacto, estabilidad económica. ¿Y qué pasa cuando eres estable económicamente? Pues que el equipo no tiene, cuando te centras en la estabilidad, Mm. el equipo no tiene crecimiento ninguno, es intentar quedarse en Serie A. ¿Qué pasa si un año no te quedas? Que la estabilidad económica se va al traste. Entonces eso es lo que están intentando evitar los aficionados. Que es cierto que quizá la posición de los aficionados es demasiado ambiciosa, en el sentido de, habéis tenido una quiebra hace 20 años, Mm. este señor ha hecho que volváis a Serie A, ha hecho que incluso disputéis Sí. competición europea hace 8 9 años, y si tenéis estabilidad económica viniendo de una pandemia donde tuvo que pedir un préstamo, ya es suficiente. Pero, evidentemente, el aficionado siempre quiere ir a más. Y es lógico esa ambición. Igual que Rayo Vallecano, con los recursos bastante limitados, consigue meterse en Europa, el Torino no demanda menos. Claro, pero tú cuando ya consigues una estabilidad económica y una estabilidad en la Serie A, tú llegas a un punto que es en el punto que ya va el Torino unos cuantos años, Sí. que es el de, vale, tenemos la estabilidad suficiente y el nivel suficiente para intentar dar un paso más, ir un paso más. Para mí el problema de un club viene cuando intentas pasar, o sea, saltar directamente 3 escalones. Pero no, lo que tú dices, el Torino se ha conseguido recuperar bien de su crisis, ha ido saliendo poco a poco y ahora está en una posición estable que le puede permitir seguir creciendo como club. Pero Sí. si tú para llegar aquí has tenido que seguir un crecimiento más pronunciado, menos pronunciado, pero has ido siguiendo haciendo un crecimiento. ¿Por qué parar el crecimiento ahora? ¿No? Y que también al final un aficionado se ve motivado por objetivos. Me refiero, Sí. un aficionado está más motivado por no descender que por quedar décimo a 20 puntos de Europa y 20 puntos de descenso. Porque si quedas décimo y las últimas jornadas, ya no tienes nada que jugarte. ¿Qué es lo que pasó al Torino el año pasado? ¿Y qué ocurre cuando no tienes nada que jugarte? Pues que dejas de ir al estadio, no vas a ir ilusionado. Si estás luchando, te estoy diciendo ya un objetivo que empeora el posicionamiento en la tabla. Pero si estás luchando por no descender, ya vas con la ilusión, con la tensión de hoy tenemos que ganar, ya generas más ese vínculo. Lo que están pidiendo ellos es dar un pasito más. Ellos saben que el equipo ya tiene lo que hay que tener para salvarse, porque lo ha demostrado durante bastantes años, y quieren intentar luchar por Europa igual que ha hecho el Bologna, que está buscando más bien establecerse en Europa, igual que ha hecho Atalanta, que son dos equipos que no tienen más títulos que el Torino. No son más grandes históricamente que el No. Torino, ninguno de los dos. Claro, también para el aficionado del Torino, que se ha encontrado como, bueno, no de casualidad, pero por ejemplo, la temporada que hace el Boloña para quedar quinto, Sí, el verano anterior tú no te esperas a un Boloña quedando quinto. Tú, de repente, hace 3 años, no te esperabas que hubiese un Como luchando ahora haciendo grandes fichajes y con intención de jugar a Europa. Entonces, el aficionado del Torino ha visto como lleva unos cuantos años estable en Serie A y de repente le están adelantando equipos que hace poco estaban detrás suya. hmm, Y ya ahí se te empieza a generar un poco el run run de, vale, nosotros estamos aquí establecidos, pero es que hay equipos dando pasos, cada vez más equipos dando pasos adelante. Y como nos adelanten 17 equipos, ya nos vamos a Serie B. sí. Y ya, No, y ya tenemos delante unos cuantos equipos. O sea, no hace falta que nos adelanten muchos. Ya te han adelantado Bolonia y Como.
¿Cuántos queda que te adelanten para acabar en Serie B? No, y que es eso, que están viendo que otros equipos sí que invierten. Otros equipos, como sus dueños de Indonesia, están invirtiendo una barbaridad de dinero. Hay Spanish como no sé cuánto va a durar, pero ya esta temporada, sobre el papel, ya están por delante de Torino y tanto Bologna como Atalanta ya llevan varios años por delante de Torino. Equipos como Lazio, Milan, Roma, Napoli, Juventus, Inter, ya sabes que van a estar por delante. Fiorentina, sabes que va a estar por delante. Entonces, al final, es lo que dices tú. Si ya tengo 10 equipos por delante, únicamente necesito menos de la mitad para descender. Es decir, si el Torino no se pone las pilas, yo creo que la gente también tiene ese pequeño miedo de irse a Serie B y no saber si van a volver. Porque un descenso al final puede ser un rebote, como sucedió en el Sassuolo, que descendió y ascendió en un año, o puede costarte más y a partir de ahí, cuando no tienes los beneficios de Serie A, generarte una crisis bastante gorda, que en el fútbol italiano es muy común, es desgraciadamente muy común esto de las crisis, que se vio a principios de este siglo, pero se vio hasta hace nada con el Palermo. La década pasada el Palermo estaba en Serie A, no podían pagar ni a luz del estadio y se vio abocado a tener que empezar de cero, básicamente. Entonces, yo también creo que hay un poquito de miedo en esa situación. Y que también puedo entender un poco la parte del miedo por parte de la directiva de, es que imagina que hacemos ahora una inversión en verano, sale mal, descendemos, asume salarios de Serie A en Serie B, pero es que es parte de ser un equipo de fútbol. Tienes que hacer riesgos, tienes que tomar esta serie de oportunidades que te da tu estabilidad para intentar dar un paso adelante. Tampoco tienes que acometer locuras como está haciendo el Como porque su capital se lo permite. Es que puedes ir creciendo poco a poco sin necesidad de gastarte 30 millones en un fichaje. La cosa es ir mejorando de manera inteligente tu plantilla. Y para eso tienes que rodearte de un buen personal. Estás escuchando Calcio al Día, el podcast favorito de Alessandro Diamanti. Bueno, hay que decir que tu hermano Cairo no es una persona pobre, por así decir. Es decir, tiene varias empresas, el presidente bueno, vendió a Fiat un porcentaje de su grupo editorial. De hecho, en España creo que tiene Expansión, es decir, que es dueño de Expansión, de medio, así que tiene bastante dinero y puede invertir bastante. De hecho, su empresa RCS cotiza en bolsa y demás, así que podría cometer una inversión y al final sería uno de los pocos dueños italianos que permanece en el fútbol italiano. Y te diría también incluso en el fútbol mundial, porque cada vez hay menos dueños de equipos punteros sobre todo, que sean del país, de ese equipo. Ojo que no he visto. ¿De quién ha salido noticia este fin de semana de que iba un expresidente italiano que quería volver a. ¿Quién fue? Galliani, si no me equivoco. Puede ser. Creo que leí una noticia sobre Adriano Galliani de que tenía intención de volver. Bueno, tiene 81 años. Sí, 80 y pico años, sí. Está un poco... Pero bueno, la escuela de los presidentes de los 80. Sí, dijo que quería volver al Milan, creo. Si mal no Sí, ¿no? recuerdo. Yo es que lo juraría haberlo leído, sí. Que también te digo, volver al Milan a día de hoy aunque tengas 100 años, seguramente es un chute de ilusión a todos los aficionados. Porque un señor que estuvo 30 años y Sí. que que está relacionado con los mayores triunfos de la historia de tu equipo, pues ni tan mal. Después de divagar durante bastantes minutos, Ojo, pero hemos divagado de manera bastante interesante, la verdad. Hemos hablado de buen tema.
Sí, la verdad, yo no tenía aquí establecido a ver de Torino, pero de Llorento sí, por ejemplo. De Llorento sabía que Sí. te iba a hacer la pregunta y y de la selección italiana también, pero porque me parecen temas interesantes de los que hablar y que normalmente no se opina de ellos. Bueno, los que nos escuchan, si nos quieren dejar su top 5 de leyendas de Napoli en comentarios para el próximo podcast, ya, ya así leemos y si te parece hacemos un repaso pequeñito de la etapa de esos 5 jugadores en el equipo Sí. partenopeo. Pasando a comentar y a Serie A, ya que estás de vuelta y ya que tenemos 4 jornadas disputadas, vamos a comentar por encima los resultados de esta última jornada y si te parece nos centramos más en analizar cómo está yendo a cada equipo en la competición doméstica. Los resultados de esta jornada 4 pues casi hay alguna sorpresa, pero al final no. Lecce 1, Cagliari 2, Bologna 2, Genoa 1, Verona 1, Juventus 1, Udinese 0, Milan 3, Lazio 0, Roma 1, Torino 0, Atalanta 3, que esta victoria de Atalanta tira más piedras sobre el tejado de Urbano Cairo, Cremonese 0, Parma 0, Fiorentina 1, Como 2, Inter 2, Sassuolo 1 y Napoli 3, Pisa 2, que cerró esta jornada de Serie A. En de clasificación, pues el Napoli continúa como el primer clasificado y a Juve se queda con 10 puntos tras su empate con el Verona. Milan, que lleva 3 victorias seguidas, se queda tercero, igual que a Roma, que únicamente ha sumado una derrota. Atalanta, quinta con 8, Cremonese, sexta, sorprendentemente, con 8, y Cagliari y Como también, sorprendentemente, se sitúan con 7 puntos, igual que Udinese, por delante de Inter, que esta jornada volvió a la victoria después de 2 derrotas consecutivas y después de que el nombre de Kibu ya estuviese un poco en duda. Pero hay que decir que algún jugador salió a defender a Kibu, diciendo que es distinto a lo que había, es distinto a Inzaghi, pero que es buen entrenador. Creo que era Bastoni, no, perdón, a Chervi, que salió a defender a Kibu. En descenso tenemos 3 candidatos al descenso bastante evidentes, como son Lecce y Pisa con 1 punto y Parma con 2, que consiguió rascar esta jornada su segundo punto contra Cremonese. Fuera de descenso también con 2 puntos están Genoa y, sorprendente, una Fiorentina que ha perdido los 2 últimos partidos, aunque es cierto que fueron contra Como y contra Napoli, pero continúa, pero está en decimoséptimo lugar. Y también empató contra el Cagliari y el Torino. Sí, sí, eso quizá es menos perdonable. Claro. Y las 2 derrotas han sido en casa. La del Nápoles, bueno, te lo puedes permitir, pero el Como es un rival a priori directo por esa clasificación europea. Bueno, y que hay que decir que he mencionado que Pisa y Eche es lógico que estén abajo. Mm. Es que en el caso de Pisa, esta última jornada jugó contra el Napoli y es que casi rasca un empate. Al final, eh, el Napoli se pone 1-0, después empata el Pisa y demás. El gol de Lorenzo Luca, el 3-1, llega en el 82. Y parece que lo tenía encarrilado, pero al final, bastante sufriendo el Napoli, termina ganando 3-2, ya que el Pisa, casi en el descuento, pues anota el segundo gol. Y otras derrotas de Pisa, la otra derrota fue contra la Roma, que tampoco, hombre, que pierda el Pisa contra la Roma tampoco es novedad. También perdió contra Udinese y empató contra Atalanta. Es decir, lleva 3 rivales que seguramente, salvo sorpresa mayúscula, lucharán por meterse en Europa o incluso por ganar la Serie A. Y Udinese, que la temporada pasada pues tuvo una primera vuelta muy muy buena, sobre todo un inicio espectacular, y que venía de ganar la anterior jornada a Inter. Así que, entre comillas, es esperable que el Pisa se sitúe abajo en estas primeras jornadas. Hombre, yo creo que lo más normal en un equipo recién ascendido es esta serie de resultados, sobre todo es que teniendo en cuenta a qué rivales se han enfrentado. Es que lo más normal era... Bueno, a ver, lo del Udinese
puedes un poco intentar salvarlo, pero es que la Atalanta, Roma, Nápoles es que ya empiezas con un... Es cierto que empiezas muy duro, ¿vale? Pero viéndolo por la otra parte, ya te quitas a tres equipos que son de los más fuertes de la competición y puedes tener un tramo ahora. Es cierto que su siguiente rival, por ejemplo, es la Fiorentina. Es que tiene un calendario para empezar que es para decirle a la Serie A, oye, quiero descender ya, quiero Sí, porque volver luego a tiene, la Serie B, luego tiene ¿sabes? Bolonia, Milan, Lazio. Claro, es que... Pero luego, por ejemplo, tiene aquí un calendario de, bueno, la Lazio es en casa, Torino, Cremonese, Sassuolo. O sea, el tener 3 o 4 partidos ahora bastante difíciles al principio también te va a provocar el tener tú luego una racha de 4 partidos Sí, contra rivales que a tienes que priori de tu puntuar. liga. Pero ¿sabes qué pasa? Que también sus dos últimas jornadas son contra Napoli y Yachi. Es decir, que el calendario bueno de Pisa es en el medio, porque el inicio es Sí. duro y el final es muy duro también. Entonces, En medio, que es un poco cuando un equipo que juega una sola competición es cuando mejor puede estar. sí, exacto. Entonces le puede venir bien ese tramo de competición, tener ese calendario y acercarse a la salvación. Sí, es que el calendario es complicado, porque es lo que comentas tú. Si quitas el Verona, el resto de equipos hasta noviembre son candidatos a meterse en competición europea. Todos. Entonces, el no sumar ninguna victoria hasta noviembre, que es algo que puede pasar perfectamente viendo los rivales, veremos cómo afecta a la plantilla de Pisa. Un recién ascendido que está yendo bastante mejor es Cremonese, porque si hablamos de equipos que no han perdido, únicamente nos salen cuatro, que son Napoli, Juventus, los dos primeros clasificados, Atalanta, que empezó con 2 empates y después 2 victorias, y Cremonese, que es cierto que lleva dos partidos sin ganar, pero es que esas victorias contra Milan y contra Sassuolo llevan un aire brutal y aún no ha conseguido ningún equipo derrotar al equipo recién ascendido. Fíjate que se me ha bajado un poco el globo, porque después de las dos victorias iniciales y teniendo en cuenta cuál era su próximo calendario, que eran, si no me equivoco, este último Parma en casa y el Verona fuera, si mal no recuerdo, 2-0-0 después de venir de dos victorias, dos rivales presumiblemente, bueno, sí, presumiblemente no, de tu liga por el descenso, 2-0-0, luego por ejemplo de este fin de semana que el Parma no te pasa por encima, pero el Parma te es superior. Te pueden bajar un poco el globo, más teniendo en cuenta sus dos próximos partidos que son como Inter. Pero las sensaciones, yo creo que para los jugadores llegar al primer mes de competición sin haber perdido, o sea, habiendo encajado 3 goles en 4 partidos, para mí es un chute de moral para los jugadores que, te digo, que incluso pueden ver estos dos últimos empates a 0 como un poco de pinchazo para ellos a nivel moral. Pero revisándolo fríamente, yo creo que es un inicio para coger muchísimo aire y para afrontar con muchísimas ganas el resto de temporada, porque es que son situaciones muy diferentes, son dos maneras de empezar muy diferentes, tanto la de Pizza como la Cremonese. Al final es un poco de suerte de a ver qué calendario tienes, que es cierto que el calendario de la Cremonese, el primer partido te ponen en San Siro, pero bueno, luego es Sassuolo, Verona y Parma. Ojo, pero te ponen en San Siro y eres el único equipo que ha conseguido ganar al Milan Sí, en 4 partidos. Que, a ver, no llevamos mucho, pero se enfrentó sí. a Bologna, por ejemplo, en Milan. Entonces, aprovechas un poco el que le ganas de aquella manera, que por ejemplo el Pisa le pudo haber ganado al Atalanta en el primer partido, porque es un 0-0. O sea, es decir, te cae un 1-0, un córner y te cambia un poco la cara, ¿no? Entonces, lo que es el aprovechar un poco la coyuntura de tu comienzo, de que de repente ganas en San Siro, ni te lo creías, y te plantas con 4 partidos sin perder.
Y el Pisa se planta con 4 partidos sin ganar y 3 sin puntuar, o sea, 3 derrotas seguidas. Entonces, que también depende mucho de un poco las sensaciones que puedes pillar tú al principio. Y para mí la Cremonense ha dado un paso muy grande a nivel anímico y también obviamente a nivel puntos, porque ya te plantas con 8 puntos en 4 jornadas, que ya tienes prácticamente un tercio de media salvación. A mí estos 2 empates a 0 consecutivos me demuestran una cosa. Y es que Jamie Vardy está bien fichado. ¿Eh? Si hacía falta argumentos, me gusta que Monese Sí. empate a 0. Que no sea un empate a 1 sin querer. Que no sea un 3-2 contra Sassuolo en el descuento porque metieron un penalti. No, no, no. 2-0-0 para demostrar que hacía falta otro delantero más. Que en otros podcasts mencionamos que Cremonese tiene muchos jugadores en la parte de arriba, pero se le hace hueco a Jamie Vardy sin ningún problema. Es cierto que has tenido que sacrificar a Manuel de Luca, que lleva 2 partidos consecutivos sin ir convocado y había dado los 3 puntos contra el Sassuolo, pero cuando se recupere el jugador inglés, pues vamos a disfrutar bastante y veremos si físicamente está bien. Sí, porque jugó solo la tercera jornada, ¿no, Bardi? No sé si jugó únicamente esa jornada o aún no ha debutado. Ahora mismo no caigo si ya ha debutado o no. Yo sé que el último partido no lo jugó, el anterior ya no me acuerdo, la verdad. Vale, y has dicho antes lo de cuidar con la cabeza de Christian Kibu, la de Pioli, ¿qué te dice? Eh, bueno, Man, sin más. no peligra. No está dando palmas precisamente su equipo. Pero ¿tú piensas que van a tener paciencia con él? Porque yo creo que puede ser. Porque por el pasado reciente, bueno, reciente no, pero un poquito más para atrás. No la Mira, salida de Al Nassr y de Emilia, sino cuando mira, gana la serie con el mío, pues puede ser. yo digo que más vale ganar si no gana este fin de semana está fuera. Vale, Te está mojas un fuera. poco, ¿eh? Es Sus dos, si- jornada 5 ya, ¿eh? sus dos siguientes partidos son Roma y Milan. Ya, No, bueno. espera, voy a ampliar. Sus siguientes partidos son Roma, Milan, Bolonia, Inter. Sí, porque el próximo partido contra el Pisa. Por eso, A ver, que si no ganas al Pisa, quizá sí que pero merece. mereces que te echen. Con todo el respeto. Entonces, yo creo que si no gana el Pisa, es posible que decisiones drásticas sean tomadas. Y que tampoco jugaba bien. Esta Fiorentina no No, está jugando nada. Me no está refiero. jugando. No es la Fiorentina que estamos acostumbrados a ver. El año pasado jugaban bien. Eran muy kamikazes, sí. Pero jugaban bien. Es que La es que Fiorentina es un juega muy poco, bien. es un poco lo que piensas cuando piensas en la Fiorentina. Que es como Sí. un Atalanta mini. Sí. Bueno, este año de Atalanta tampoco está para tirar Por eso cohetes. están Pero igual, sí que están igual, están igual. sí, Sigue sí, el mismo bueno, camino. Atalanta yo te diría que tiene más potencial que la Fiorentina por plantilla. Aunque Sí. es cierto que el entrenador de la Fiorentina quizá a día de hoy es mejor que de Atalanta, pese a ser yo un fan de Iván Juric, y yo defenderé a capa y espada a Iván Juric, aunque el pobre únicamente va de fracaso en fracaso. Porque, porque su historial, desde que salió, te diría, de Eibar Verona. Bueno, en el Torino jugó bien, en el Torino tuvo rachas muy buenas, pero desde que salió de Eibar Verona va de capa caída. Y su media temporada en Southampton también no fue excesivamente buena, con no sé cuántas victorias sumó, 1, 2 en Premier, pero veremos si con Atalanta va mejor. De momento empezó bastante mal, con bastantes problemas. En Champions su debut fue un 0-4, es cierto que contra el PSG, 4-0. pero sí, pero este último fin de semana ya consiguió ganar un partido de forma solvente y ya lo vemos al menos en la parte de arriba de la tabla, El tras 2 victorias siguiente, seguidas. el siguiente partido en Champions, si no me equivoco, es contra Club Brujas,
que viene de meter 4 Sí, pero al Mónaco. Atalanta también viene de meter 3 al Torino y 4 al Lecce. No nos podemos venir abajo. No, Si me nos refiero venimos sí. abajo, No, 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 yo quiero alertar. El Club Brujas eliminó al Atalanta el año pasado. bueno, Yo quiero alertar. Está bien, sí. no me preocupa quedarnos sin el quinto puesto adicional de Champions, pero no quiero quedarme sin el cuarto ya. Que como Me sigamos gusta lo de así, no me preocupa quedarme con el quinto puesto, ya dando por asumido que se va a luchar por el quinto puesto. suena muy positivo, ¿no? Sí, suena muy positivo, además viendo el nivel de los equipos italianos en este inicio, porque el que más te puedes agarrar era el Napoli y a los 20 minutos ya estaba con uno menos. Entonces, a no ser que Inter tire para arriba todos los equipos, como sucedió el año pasado, pues está complicado un buen desempeño de los equipos italianos en Europa. Es cierto que yo me aferro y mucho a la Roma. A la Roma Sí, porque es cierto que ayer la primera mitad fue para no verga, fue de estas que dices me he equivocado cogiendo el partido, pero empezó la segunda y ya, pum, en 2 ocasiones ya se pone por delante, ya finaliza el partido y tienes un jugador como Koné que te digo yo que cualquier equipo de Europa te lo firma mañana mismo, si se ofrece. sí, lo que estaba revisando antes, digo, porque yo tenía mi pronóstico del Milan, que creo que lo puse segundo. Vaya fumada. Ahí Pero no estamos, está. ¿eh? Sí, sí, pero no está tan mal. Ahí estamos. Y luego estuve pensando, claro, tú diste una buena posición en la Roma. Yo, si quieres, te lo busco, pero no me acuerdo. Si no me Porque no me equivoco, acuerdo. le diste buena posición a la Roma. Es que no me acuerdo si lo puse hasta segundo, ¿eh? No me acuerdo Sí, ya. sacaste al Atalanta de Europa. A ver, de hecho me acuerdo mi argumentación que era Sí, en la sí. Roma o todo o nada. Fue convincente, fue convincente. Y de momento es todo. De momento. Pero puedes quedarte sin nada. Muy fácil. No, yo creo que va a haber una época o una racha de Roma negativa, seguramente. Y eso Hombre, entra dentro de lo lógico que veremos qué pasa con Gasperini. De momento la Roma me está sorprendiendo sobre todo porque es un equipo muy poco goleador. Todos resultados cortos. No sé si este último partido de Europa, creo que es el único en el que ha metido más de un gol. Más de uno, no te pido 8 por partido, como o 7, como ha metido Atalanta en algún año a Torino y Eche. Pero 2 goles, y esta última semana fue la primera vez en el quinto partido de la temporada. Una Roma que lleva 3 goles, 9 puntos en Serie A. sí, Brutal. porque han encajado a uno, creo, ¿no? Mm, Perdió 1-0 y el resto de partidos los ganó 1-0. Sí, bueno, claro, es verdad, sí, eso lo he estado revisando. Que al final es un poco lo que necesitas, estabilidad y defender bien, que la Roma últimamente en estos últimos años ha sido una bacalán bastante interesante en la parte de atrás. Me acuerdo que Me fue uno de parece. los temazos que hablábamos constantemente la temporada pasada, porque no había una línea fija, Sí. no había ningún tipo de estabilidad atrás, y era gran parte de su problema es que encajaba muchísimos goles. Y este año, de momento, si tú es que el año pasado prácticamente sale a gol encajado por partido. Es que es lo que me sorprende del O sea, cambio de entrenadores. encajaron más de 30 goles. Y eso en un equipo que quiere competiciones europeas, pues bueno, si encajas casi 30, mira, lo tengo aquí, sí. Encajaron 35 goles y anotaron 56. Si tú encajas un gol por jornada, pero tienes de promedio de goles metidos el doble, pues bueno, puede ser. Pero si únicamente metes 19 goles más a favor que en contra, pues mira, ya te lo tienes que hacer un poco mirar. Mm. Y este año están construyendo una base sólida desde atrás que les está permitiendo jugar de una manera más ordenada y aprovechando las pocas ocasiones que puedan tener. No, Como sí, que han porque cambiado un poco la forma de ver la competición, de plantear los partidos.
Sí, a mí es lo que más me sorprende, ¿eh? Yo entiendo que a Roma con Gasperini va a ganar partidos, pero la forma que está ganando me sorprende un poco y precisamente por lo que comentas tú, el año pasado lo que más destacaba era la línea de media puntas, que creo que Sí, mencionamos bastantes ocasiones, que se tienes a Matías Sugué, que se tienes a Paulo Dybala, que Pellegrini, tienes a Lorenzo Pellegrini, que me acuerdo, antes del partido contra el Lazio, vi algún tuit de esto se piensan que va a funcionar otra vez, meter a Lorenzo Pellegrini de titular y tal, no va a meter, bueno, metió, nadie sabe cómo, pero tiene ahí un imán con el derbi de Roma y dio la victoria contra el Gagacho por la mínima, como decíamos. Un derby que te diría que hubo muchísima tensión, hubo menos fútbol, pero no sé si estás enterado de el suceso sí, cómico, bueno, cómico o surrealista que hubo en las gradas. sí, lo ¿Lo vi en las viste? redes sociales. ¿Viste en las redes sociales de Gabo de Calcio? Las grandes redes sociales de la voz del calcio me lo contaron. Pues sí, bueno, estamos hablando de que Ajaccio a nivel internacional es conocida sobre todo por sus ultras que son nazis. Bueno, no hay, es sabido por todos. De hecho, la figura de Paolo Di Canio es muy famosa por los saludos que fue sancionado. E históricamente siempre se ha relacionado a Ajaccio con el nazismo. De hecho, hace, bueno, que fue hace 5 años, sacaron pegatas de Ana Frank diciendo Ana Frank era de Roma. Hace 5 años no, hace algo más, hace 10 incluso, 8 o 9. Sacaron pegatas de Ana Frank diciendo es de Roma. Evidentemente porque era, bueno, porque era judía y demás. ¿Qué pasa? Esto no es tan sencillo como parece. No es si agachos son nazis y los otros no. Evidentemente, en todas las aficiones hay una parte que tiene una ideología, otra parte que tiene otra. Y Agacho es conocido, es un equipo conocido por tener ultras nazis, pero hay que decir que no toda la afición de Agacho son nazis, evidentemente. Y en el caso de la Roma, lo que sucede es que sí que tiene una parte de aficionados que también siguen esta ideología. También a Roma también tiene aficionados nazis. También tiene aficionados que son de ultraderecha, igual que tiene otros que son de izquierdas. ¿Qué pasó en el partido? Pues básicamente los aficionados de Iagaccio insultaron a los... Bueno, insultaron. Pues, intentaron faltar el respeto a los aficionados de Roma diciendo que eran de izquierdas. Entonces, ¿por qué? Porque es como una competición por ver quién ¿Quién es más es... fascista? Sí, por quién es más fascista. Al final es básicamente eso. Y lo que parecía que iba a ser una fiesta, pues terminó un poco en eso. Y de hecho, hubo una cuenta que sigue más la política y demás, que publicó de pancartas de Ajaccio. Había alguna que decía Ajaccio, perdón, había alguna que decía los de Ajaccio son antifascistas, que eran básicamente pancartas de los aficionados de la Roma insultando a los de Ajaccio, llamándoles antifascistas. Eso para los ultras de Ajaccio, evidentemente, es una falta tremenda. ¿Qué pasa? Que los de Ajaccio se defienden del mismo modo. Llaman a los romanos antifascistas, a los romanistas antifascistas. Entonces, esto es algo que sucedió este fin de semana y de hecho hay muchos enfrentamientos entre ambos ultras por ver quién es menos antifascista de los dos. ¿O quién es más fascista de O los quién es dos? más fascista también. Y en el caso de Agaccio ocurre porque si, bueno, perdón por la turra, Maru, en el caso de Agaccio ocurre que a Roma nació de una agrupación de equipos y Ajaccio fue fundada bastantes años antes que a Roma. Y a Roma, si mal no recuerdo, se fundó en el 26, 27, y Ajaccio se forma en el 1900. Y a Roma se forma como una agrupación de equipos que quiere básicamente a las autoridades formar para que haya un equipo muy potente
que sea de Roma. ¿Qué pasa? Que Ajaccio, gracias a las conexiones con el régimen fascista que había, porque había un general, si mal no recuerdo, que había un general que era tenía mucho poder dentro de Ajaccio, pues consiguieron que Ajaccio no formase parte de esa unión en el 26. Entonces, a partir de ahí, pues nace evidentemente toda la tensión, todo el derbi romano. Después del régimen fascista de Italia, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando es detenido Mussolini, hay una figura que es muy importante a nivel, bueno, sobre todo recientemente se descubrió su figura, que es Vitetti. Vitetti fue el hijo de uno de los fundadores de Ajaccio, creo que era hijo o nieto, fundador de uno de los de Ajaccio. ¿Qué pasó con Vitetti? Pues que cuando Mussolini intentaba escapar de Italia, Vitetti lo reconoció, se chivó y capturaron a Mussolini. Entonces, esta figura es muy reconocida porque ¿cómo puede ser que un heredero y además era deportista de una de las secciones de Ajaccio, ¿cómo puede ser que un miembro de Ajaccio detenga a un ídolo de sus propios ultras? Pues entonces Vitetti es como esta figura que no cae bien a los ultras nazis de Ajaccio porque era antifascista, y tampoco cae bien a los ultras nazis de la Roma porque detuvo a Mussolini. Entonces, como que los ultras de Ajaccio intentan renegar de él, insultándolo. De hecho, en el partido hubo insultos a Vitetti porque se quiere como eliminar. Hay una parte que quiere eliminar de su propia historia, básicamente. Y a Roma, pues se mete con los otros ultras diciendo que Vitetti, pues, detuvo a Mussolini, básicamente. Grandísima clase de historia. ¿Ves? Es que aquí, en este podcast, se aprende de todo. Es que me parece muy surrealista, y yo creo que es algo que se debe saber. No es conocimiento popular, te diría yo, pero la historia de Ajaccio es muy rica, y si te quedas únicamente en no, es un equipo de nazis, no os quiero, te quedas muy en la Sí, te quedas. superficie. Sí, es como el meme del hombre que está picando piedra Sí, es un, sin llegar al diamante. es un equipo muy, muy orgulloso, es un equipo que tiene mucha masa social y muy distinta, y que al final, hombre, etiquetar de no, es que los de Ajaccio son nazis. Bueno, y los de Roma también tienen una parte que son nazis, y no etiquetas a los romanos como nazis. Entonces, al final te quedas con Dicanio y no sabes quién es Vitetti, no sabes qué Pero otros también es cierto que iconos se dentro hacen de notar Ajaccio. menos. Hmm, hacen menos ruido, y eso al Claro. final es lo que cuenta. Pero sí, sí, sí. Un derby bastante curioso, y de hecho el derby romano es el más caliente de Italia sin ninguna duda, porque se odian, se llevan a matar los de Ajaccio y los de la Roma. No es como el derby de Y que, Milán, por y que ejemplo. de hecho no se puede jugar de noche. No se puede jugar de noche. Si alguien vio el partido, se jugó por la mañana. Esto también es otro tema, ya cerramos con esto el podcast, si te parece, Maru. Esto es otro tema curioso porque bueno, justamente hoy ha salido una noticia de que han sido detenidos 100 ultras de la Roma en Niza, porque llevaban cuchillos, llevaban armas y Sí. demás. En Niza, importante, que ya no es Italia, en Niza. Fueron a Niza y les detuvieron. Pues los derbis de Roma se pueden jugar a las 9 menos cuarto. Se pueden jugar perfectamente. ¿Qué pasa? Aquí hay una guerra entre el Ayuntamiento de Roma, el Comune de Roma, y el Estado. El Estado no quiere que se juegue a las 9 menos cuarto. ¿Por qué? Pues porque históricamente los mayores desperfectos, las mayores guerras entre aficiones y, y contra la policía se suelen pasar a partir de las 5 o 6 de la tarde, y los grandes partidos ocurren a las 9 menos cuarto. Entonces, su idea es fijar partidos de alta tensión, como puede ser este, que no hay ninguno de más tensión en Italia, por la mañana, a las 12:30 de la mañana, o incluso a las 3, para que así no te dé tiempo, básicamente, a ir borracho y a Claro. pegarte con el otro. El año pasado ya demostraron que, y ahora da bastante igual, porque a partir de las 9, pues hubo altercados en Roma. Pero el Comune de Roma
no quiere que se juegue por la mañana. Dice que no hay ningún riesgo en jugar por la tarde, y de hecho dijo que si se juega por la mañana es un fracaso del Estado que, que no saber controlar esto. Lo cierto es que en el Lazio Roma de fin de semana pasado tuvo que haber 1.500 policías, que si uno ve la capacidad de, del estadio de Olímpico de Roma, que serán como 72.000, hay 1.500 personas para 72.000 personas. Es decir, hay un policía cada menos de 40 personas. Un policía cada 50 personas. A Es ver, una barbaridad. pe- pero, pero también es cierto que de esas 72.000 personas hay que quitar un gran porcentaje que será Sí, gente que va a ver fútbol con claro. rivalidad, sí, pero no van a, Sí, ¿sabes? no van a pegarse. Pero me refiero a que si tienes que mandar 1.500 policías para un partido de fútbol, que es un policía cada 50 personas, es una locura. Y gracias a eso no hubo altercados. También Sí, afecta el horario, afecta el número de policías, porque el resultado muchas veces no afecta. Da igual la dinámica, que tú un derby lo vives el derbi es el igual. derbi. Claro, el derby es el derby. Muchas veces es el partido más importante del año. Entonces, eso es el tema. Que sí que se puede jugar de noche, pero hay un duelo entre Comune di Roma y el Estado. Que el Estado al final lo que quiere es que no haya No hay altercados. Y problemas. Comune di Roma lo que quiere es que no haya altercados, pero que no se vea afectada la hostelería. Porque si tú juegas un Exacto. partido a las 12:30 de la mañana, no te van a consumir 8 cervezas, te consumen 2, básicamente. Entonces ese es el tema con que tenía razón Keita Bagdé, que está un poco divieto, pero no de todo. Y comunicarte que, como has dicho, que es ir al último tema del día. Una pregunta, ya que hemos repasado un poquito, ¿quién está siendo para ti el mejor jugador de la temporada? Estos 4 partidos. Eh, estos 4 partidos, pues muy buena pregunta, ¿eh? No te sabría decir ¿No quién. se te viene el nombre de cierto media punta No, me está viniendo argentino. Bueno, sí, sí, creo que media punta. del Como? Sí, de hecho, me estaba viniendo, te iba a decir, si pienso en uno, me sale Nico Paz a día de hoy. Cuidado con la temporada que puede hacer Nico Paz. Me sale Nico Paz, sí, sí, sí. Me salen dos Cuidado con nombres a mí. El segundo no es Nico Paz, es Dusan es- Vlahovic, que me está ah, sorprendiendo su nivel. a ver, pero con respecto al de la temporada pasada, pues. Sí, Y, pero hay y que que lo ver. querían echar, y que lo querían echar de mala forma. Ya, esto es como cuando te quieren echar de trabajo y hay meses eres el jefe, ¿sabes? Pero, Sí. No, pero por pero ejemplo, me está sorprendiendo. eh, lo de Nico Paz está siendo de cuidado, de tener mucho en cuenta. Me estaba gustando, por ejemplo, Gildis, que está dando un paso adelante, está siguiendo una cierta progresión. Luka Modric, que está demostrando que no ha venido para retirarse. Y a lo mejor de que podemos decir algo positivo sobre él. El tema de Keteler es que hace 2 años fue muy buena su temporada, Sí, pero es que la pasada a mí me dejó tan frío es que. que todavía tiene 24 años, cuidado. Sí, pero es que la temporada pasada fue horrible. Ay, por cierto, hablando de jugadores de Bélgica, muy buena la adaptación de Kevin De Bruyne a Napoli, ¿eh? Muy, muy bien. A ver, es que al final, teniendo en cuenta que el Nápoles es el mejor equipo de la Serie A, le metes un jugador que viene de ser de los mejores jugadores de la Premier League, pues era bastante difícil que no cuajase, la verdad. Y teniendo en cuenta que ese perfil de centrocampista ya existe un poco en el esquema Nápoles, o sea que no tenían que hacer una readaptación ni él tenía que cambiar muchísimo su estilo de juego, para mí eso es una de las claves de por qué ha caído tan bien. Bueno, a ver, ha caído de pie, pero lo cierto es que el Napoli ha adaptado el esquema para que entre en el 11, ¿eh? Porque puedes jugar, puede pasar que juegue Lobotka, De Bruyne, McTominay, Zambo Anguissa juntos, y al final McTominay ocupa un rol como de falso extremo izquierdo, y si juegas con Spinazzola, que sea él el que te dé profundidad. Quizá
uno de los más perjudicados puede ser Neres, perfectamente. O cualquier extremo izquierdo. Sí, pero lo que quiero decir es que De Bruyne ha encajado porque no le están pidiendo, han sabido encajarle moviendo las menos piezas posibles, Sí. sin él tener que adaptarse a un esquema totalmente nuevo para él o que han tenido que, evidentemente tienes que mover algo porque no es el mismo perfil de centrocampista o no le puedes pedir lo mismo a McTominay que De Bruyne. Entonces se han movido las piezas justas y necesarias sin alterar muchísimo el resto del funcionamiento del equipo, porque el año pasado los extremos del Nápoles no es que fuesen la mayor clave de su éxito. No, De hecho, muchas veces lo hablábamos de cómo cada partido era uno diferente. Sí es cierto que al final Politano se consiguió hacer con su puesto ahí en la derecha o acompañando a Lukaku cuando eran dos arriba, pero el resto de extremos no estaba muy perfilado todo. Sí. Además, de hecho, lo que comentas tú, ese extremo izquierdo, cuando salió Kvaratskhelia, pues quedó un poquito en el aire y McTominay ya jugó de falso extremo izquierdo, sobre todo en el tramo final, si mal no recuerdo, pues vimos ahí adaptarse. Que es cierto que yo digo que es falso extremo izquierdo porque juega por dentro y que sea el Evidentemente, sí. lateral el que dé amplitud. Y en el extremo derecho sí que tienes a Politano, que es un jugador que defensivamente te da una barbaridad. Y además es un jugador que individualmente quizá nunca va a ser el mejor extremo derecho de la competición, pero me parece uno de estos jugadores que son hijos de su entrenador. Es que no necesitas que lo sea. Lo puede rechazar en otro equipo, pero llega al Napoli y es un futbolista fundamental. Y que no necesitas que sea el mejor extremo de la competición. A lo mejor sí que necesitas que Meret sea el mejor portero. O sí necesitas que McTominay sea el mejor centrocampista de la Serie A. Pero no necesitas que Politano sea el mejor extremo de la Serie A para hacerlo, para ganar de la forma en la que tú quieres ganar. De hecho, lo que necesitas es que sea Politano, me refiero. Exacto. Que sea el jugador que es ahora mismo. Necesitas que defensivamente te ayude mucho, porque quizá Di Llorente se suma mucho a jugar en campo delantero y a sumar pases. Quizá necesitas que quieres permitir a De Bruyne que no defienda tanto porque físicamente ya no le da. Quieres permitir a McTominay que se quede un poquito más arriba, que Højlund se quede, que no presione tantísimo, no se canse tanto, no venga tan abajo. Entonces Politano es un futbolista que tiene ese cardio, que tiene ese físico. Ya que mencionas a Meret, y ya ahora sí que cerramos, a mí negativamente Sommer no está como el año pasado, aunque es cierto que el Inter en general no está como el año pasado, pero otro día hace Sommer un error. Carnesecchi. Carnesecchi. Sí, pero cada partido que juega aumenta su valor. Ya, mira que lo dije la temporada pasada. Que en caso con la salida de me saldrá. El entrenador del Atalanta me saldrá. Gasperini, con la posible salida de Lookman, tal. Yo metía la mano y preguntaba por Carnesecchi. Bueno, que Sommer tiene una edad. Y lo están intentando recuperar para la causa. Bueno, pero eso ya sí que juega. Eso ya, esa cosa, eso tenemos que dejar a ver cómo madura y ya le hacemos programa. Sí. Bueno, la afición no parece muy contenta con su vuelta. Sí, por eso. Hay que ver cómo madura, porque a lo mejor marca 3 goles en 2 partidos y la cosa cambia. Pero bueno, ya haremos su programa. Ya sabemos cómo va esto. Pero sí, habrá que darle tiempo. No creo que sea cuestión de días, sino más bien de semanas. Sí. Y quizá en invierno no está ni en el mismo país que está ahora mismo. Pues muchas gracias, Maru, porque si te parece por aquí dejamos el podcast. Creo que nos ha quedado un podcast muy distinto a los anteriores. No hemos venido a repasar una jornada. Hemos venido a hablar de fútbol italiano, de anécdotas, de curiosidades. Y... Lo que es este podcast. Sí. Sabes que ahora tenemos ya un corresponsal en Nápoles. Exacto. Que es algo que siempre se desea. Eso es así, tenemos un amigo ahí en Nápoles. Hemos hablado de Torino, de
de distintos problemas, de Roma, de Gaccio, un podcast muy rico, muy distinto. Muchas gracias por volver de tus vacaciones y por acompañarme en esta aventura. Gracias a ti por acogerme en tu casa y por haberme esperado. Y nos vemos la semana que viene, aquí, como siempre, en Calcio de Día. Chao, chao. Chao.